son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Buenas noches, queridas amigas y queridos amigos de Teleamiga Internacional. Bienvenidos una vez más a su programa de cara al catecismo. Esta noche continuamos con el programa de la semana anterior, en la que estamos trabajando la mejor manera de prepararnos para vivir esta cuaresma y para encontrarnos con ese Cristo Redentor, con ese Cristo Salvador en la Semana Santa. Y esta noche vamos a hablar de algo muy importante y hemos titulado este programa Creo en el perdón, creer en el perdón, porque muchas veces no creemos que Dios nos pueda perdonar. Muchas veces tenemos dudas sobre si Dios me perdonó o no me perdonó. Y muchas veces estamos tan complicados que no sabemos si realmente estamos haciéndolo bien, si nos podemos confesar, cómo hacer la confesión, cómo buscar el perdón. No entendemos lo que es el gran milagro de la absolución. Y bueno, eso y mucho más es lo que estaremos tratando esta noche para ustedes, con la esperanza de que podamos realmente tener una muy buena preparación en esta cuaresma y poder vivir una Semana Santa plena, una semana donde nos encontremos con una conversión de corazón, con una conversión verdadera. Para tratar este tema, nuevamente hemos invitado al Padre Fernando Umaña Montoya, como todos ustedes saben, director emérito del Foyer de Charité, director de las comunidades de Alianza aquí en Colombia, y un sacerdote doctísimo, un sacerdote de lo, no es porque esté aquí presente el Padre, pero de lo mejorcito, ¿no? ¿No, Padre? Padre, es una alegría tenerte aquí con nosotros esta noche. Muchas gracias, muchas gracias. Y está también con nosotros Alexandra Contreras, también de la comunidad de Alianza, una gran amiga, una persona dedicada a la evangelización en tiempo completo. Alexandra, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Osquitar, buenas noches. Ahí le lanzamos una cascarita al Padre, pero el Padre no cae, es buen santo. Bueno, empecemos y entremos en materia. El Catecismo de la Santa Madre Iglesia, en el artículo 10, en Creo en el perdón de los pecados, en el numeral 976, dice lo siguiente: el símbolo de los apóstoles vincula la fe en el perdón de los pecados a la fe en el Espíritu Santo, pero también a la fe en la Iglesia y en la comunión de los santos. Al dar el Espíritu Santo a sus apóstoles, Cristo resucitado les confirmó su propio poder divino de perdonar los pecados. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis le quedan retenidos, para recordar a Juan 20, 22, 23. Pues bien, quería empezar, Padre, con este artículo del Catecismo de nuestra Santa Iglesia, porque me conlleva o me lleva a esto a poder hacerle mi primera pregunta, Padre. ¿Es el perdón un dogma de fe? Evidentemente el perdón es un dogma de fe, por eso está incluido en el credo. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Es un artículo que se definió desde muy temprano tiempo en la Iglesia, pero que vino a coger mucha fuerza con el Concilio de Trento. El Concilio de Trento, que se reunió en 1545 a 60, tuvo que enfrentarse a las herejías, hay que decirlo claramente, a los errores de Martín Lutero. Porque para Martín Lutero, el alma que peca, la persona que peca, queda intrínsecamente corrompida por toda la eternidad. No hay forma de sacarlo de esa corrupción. La persona que peca, según Lutero,
ya en el fondo de su corazón no tiene salvación. Entonces, ¿en qué consiste el perdón? Consiste en un barniz superficial que Dios le da al pecador para olvidarse de su pecado y no molestar más con eso. Pero es una cosa superficial porque el alma sigue igualitica, totalmente corrompida y pervertida, sin esperanza de cambio. Entonces esta idea del perdón es absurda, porque deja al alma manchada para siempre, con un perdón solamente jurídico y superficial, que no tiene nada que ver con el Evangelio. Padre, precisamente para poder entrar en materia y poder comprender esto, porque en realidad mucha gente cree que no puede haber perdón, o como bien lo decía Lutero, que simplemente es una barnizada, pero donde no hay algo de fondo, donde realmente el perdón podría llegar a ser exterior. Precisamente salimos a la calle y le preguntamos a la gente si cree en el perdón, si realmente todavía la gente cree en el perdón. Y esto fue lo que nos contestaron. Vamos a las encuestas y ya regresamos, Padre. ¿Cree en el perdón de los pecados? Sí, claro. Porque sí, entonces Dios no nos hubiera perdonado todo lo que le hicimos. Si es de corazón que uno perdona, sí. Sí, porque pues todos somos seres humanos, ¿no? Y pues Dios nos conoce y sabe que cometemos errores. Y Él como ser supremo puede perdonar pecados. Dios sí los puede perdonar. Pecado no hay, de pronto el yugo que le ha puesto la religión y la iglesia a las personas, pero pecado no. Sí, claro. No sé, creo, así como creo en Dios, creo que pues arriba en el cielo Él lo perdonará a uno por las cosas que hace uno acá en la tierra malas. Sí, claro, por supuesto que sí. Pues porque yo pienso que en esta vida todo lo que si uno obra bien le va bien, así mismo si uno obra mal le va mal, pero pienso que siempre hay alguien, no sé, alguien superior, en este caso Dios, que si una persona se arrepiente de todo corazón y los pecados de pronto no son muy grandes o son de pronto cotidianos, Dios lo puede perdonar aún. Sí. ¿Por qué? Pero digamos que el perdón de los pecados no es nuestro ni terrenal ni nada, sino pues primero que Dios sea el que decía, y la otra cosa pues si han cometido una falta contra uno, dejarla pasar. ¿Cree en el perdón de los pecados? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque todo el mundo puede ser perdonado, toca mirar la clase de pecado. En el perdón de los pecados, sí, sí creo. Bueno, porque Dios perdonó a todos los que lo ofendieron. Entonces, por eso creo en el perdón de los pecados. Hemos querido preguntarle precisamente a las personas si creen en el perdón de los pecados, Padre, porque vemos que hoy en día a las personas les cuesta perdonar. Y les cuesta perdonar tal vez porque les cuesta pedir perdón. Tal vez el acercarse a Dios es muy complicado, y más a un confesionario. Pareciera que el confesionario es un lugar donde torturaran, porque realmente la gente no se acerca a los confesionarios. Y incluso ahora el Papa Francisco ha llamado a que se llenen los confesionarios, a que los sacerdotes acudan al confesionario, pero también los laicos. Como laico, Alexandra, ¿cómo ves esta situación del perdón y de acercarse al sacramento de la confesión? Realmente, como tú decías al principio, el sacramento de la confesión es un milagro. Yo he tenido la gracia de ya hace un tiempo estar muy cerca del sacramento de la confesión, y cada vez que voy a confesarme salgo como una pluma, salgo renovada, salgo nueva, pero creo que es algo que ocurre, siempre me acordaré de una persona que me dijo: llevo muchos años sin confesarme, y logramos que fuera a confesarse, y cuando salió me dijo: mira, yo era estaba por allá metido en el fondo del barro y me acaban de sacar, de levantar, y me siento limpio.
Me decía, me siento como si hubiera cogido, como si una grúa me hubiera sacado y me hubiera limpiado. La confesión, el perdón de los pecados es algo muy importante. Yo siempre he pensado que el confesionario, Padre, es como una pequeña central de urgencias, donde el alma llega herida, donde el alma llega enferma y de allí sale renovada, sale sana, sale restaurada. Uno de sus carismas, Padre, porque lo sé, lo conozco de tantos años, es precisamente que tiene un gran don, el don de confesión, es un gran confesor, Padre. Pero, ¿qué podemos decirle a los televidentes que en este momento nos están viendo para que crean, uno, en que Dios en realidad nos perdona, dos, en que Dios no nos saca a bailar los pecados a cada rato, y tres, en que realmente es buen negocio pedir perdón y acercarse al confesionario, Padre? Sí, realmente la confesión es un milagro. Fíjate, se parece mucho a la Eucaristía. En la Eucaristía pones en el altar un poquito de pan y un poquito de vino, y con unas palabras del sacerdote el pan se vuelve cuerpo y el vino se vuelve sangre de Cristo. Así pasa en la confesión, se arrodilla a los pies del sacerdote una persona con el alma más negra que un carbón, unas palabritas del sacerdote y sale del confesionario otra persona completamente transformada, más luminosa que el sol, más brillante que alguna, yo no sé qué comparación poner, completamente transformada. Es un nuevo ser, es una nueva criatura, es un nuevo nacimiento. Todo lo viejo, lo anterior ha quedado suprimido. Todo es nuevo, es una nueva creación, es un milagro tremendo. Por eso no vale la pena que perdamos esa gracia. Vale la pena más bien que la aprovechemos y que nos confesemos. Es un milagro tremendo, no como dice Lutero que es una pintadita por fuera, no. Es lo más profundo del ser el que es transformado. Un nuevo ser, nueva criatura, todo es nuevo en esa persona. Padre, continuamente uno como laico escucha una expresión, ¿no? De muchas personas, y es que dicen, bueno, y también de pronto en alguna época de la vida uno mismo la dijo, y es, ¿por qué confesarme con un cura si ese cura puede ser más pecador que yo mismo? ¿Qué podemos decirle, Padre, a las personas que nos están viendo y que en este momento todavía siguen pensando así, Padre? Que el que confiesa, el que perdona los pecados no es el Padrecito, es Dios a través del Padrecito. Es Dios el que bautiza, es Cristo el que perdona, es Cristo el que sana, es Cristo el que hace todo. Es que no debemos acercarnos pensando es el Padre fulano, no. Piensa, es Cristo que a través de ese Padre fulano te va a perdonar. Y el sacerdote tiene el poder, que como tú lo recordaste hace un ratico, nuestro Señor se lo dio en el momento de la resurrección, cuando se apareció a los apóstoles y les dijo, a quienes les perdonaren los pecados les serán perdonados, etc. Les dio el poder, pero ese poder es de Cristo. Entonces hay que acercarse sin temor, sin miedo, sin pena, sin vergüenza, sino con toda sencillez. El que hace una buena confesión recibe una felicidad tan grande. Siempre en el Evangelio la confesión y el perdón de los pecados está unido a la fiesta y a la alegría. La parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo regresa, el papá hace fiesta. Cuando el pastor encuentra a su oveja perdida, hace fiesta con sus amigos. Cuando la mujer encuentra la dracma refundida, hace fiesta con sus amigas. Y nuestro Señor lo dice, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por uno que no cree, que cree que no tiene necesidad de confesión. Padre, ¿cómo hacer una muy buena confesión? ¿Cómo hacer una muy buena preparación? ¿Qué podemos aconsejar a nuestros televidentes en este momento? ¿Cuál sería ese secreto para poder realizar una muy buena confesión ahora como
preparación para poder llegar a la Semana Santa? Hay muchos consejos, existen muchos consejos para prepararse para la confesión. A veces se piensa que hay unas hojitas que imprimen y que reparten en las parroquias, que pueden servir de guía. Está bien, pero no es, dijéramos, el único camino. Lo más importante es ponerse delante de Dios, poner la mano en su corazón, en su pecho y responder a dos preguntas. Primera, ¿cómo me siento yo hoy delante de Dios? Segunda, ¿cómo me siento yo hoy delante de mi prójimo? Pon la mano en el pecho, en tu corazón, y responde esas dos preguntas. Y harás una magnífica confesión. ¿Cómo me siento yo hoy delante de Dios? ¿Cómo me he portado con Él últimamente? ¿Cómo me siento? Segundo, ¿cómo me siento Dios ante el prójimo? Ante mis papás, ante mi familia, ante mis empleados. ¿Cómo me siento? Porque allí es Dios el que te habla. Es Dios el que responde a esa pregunta. Es Dios el que te hace sentir bien o mal, aquí o allá, en esto o en aquello. Es Dios quien te muestra la realidad de tu corazón. Y ese sentimiento de tu corazón no falla. Ese sentimiento de tu corazón está siempre vivo. Te ayudará a hacer una buena confesión. Vamos en este momento a ir a una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a hablar un poquito de la memoria, porque a veces nos preguntamos si la memoria de Cristo interviene y por eso nos da miedo confesarnos. Así que vamos a ir a una pequeña pausa, ya regresamos y les recordamos nuestras líneas al aire para que nos llamen y nos comenten sus inquietudes. Aprovechemos que tenemos un sacerdote aquí en el estudio, llámenos y hagan las preguntas que ustedes tengan sobre las dudas para hacer una muy buena confesión. Ya regresamos. Bueno, vamos a continuar con este programa que estamos haciendo sobre el pecado, sobre el perdón, que es bien importante. Y quiero hacerte en esta línea una pregunta, Alexandra. ¿Qué tan buena memoria tienes tú? Regular. ¿Regular? Regular. Porque las mujeres tienen buena memoria. Sí, no, la mía no es muy buena. ¿Cierto, padre? Las mujeres tienen buena memoria. No. Bueno, te hago la pregunta por lo siguiente. Monseñor Bantuán hace algún tiempo escribió algunas cositas, unos tips muy interesantes y que de una manera muy pícara llamó los defectos de Jesús. Dentro de esos defectos de Jesús que incluso algunos laicos hemos cogido y hemos alargado y hemos agrandado, hablaba de la mala memoria de Cristo, que Cristo tenía una mala memoria. Y no se asusten, mis queridos televidentes, la pregunta va en un sentido concreto. Hoy en día pareciera que es algo terrible olvidar las ofensas que nos han hecho. Hoy en día no olvidamos, hoy en día no perdonamos, hoy en día nos llenamos de odio, de rencor, dañamos nuestro corazón, no queremos olvidar. Gracias a Dios Cristo olvida. Gracias a Dios, como decía Monseñor Bantuán, Cristo tiene mala memoria. Y te hace la pregunta a ti de la memoria, porque muy jocosamente he escuchado al Padre Umaña muchas veces hablar de la muy buena memoria de las mujeres, ¿no es cierto, Padre? Entonces, en realidad, Padre, Dios no tiene en cuenta nuestros pecados, porque gracias a Dios no tiene buena memoria. Sí. En la Escritura dice, no me acordaré de sus pecados, no me acordaré de sus pecados, dice, los olvidaré. Aunque fueren rojos como la grana, blanquearán más que la lana. No los tengo en cuenta. Entonces el perdón de Dios hace que Dios no tenga en cuenta el pecado y lo olvide totalmente. Un obispo
confesando a una vidente que tenía muchas revelaciones, ella le dijo: Monseñor, figúrese que Dios me muestra los pecados de la gente, ¿yo qué hago? El obispo le dijo: dígale que le muestra los míos. Aquí le espero entre 8 días. Volvió a los 8 días. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Le dije a nuestro Señor que me mostrara sus pecados, Monseñor. ¿Y qué le mostró? Me dijo que no podía. ¿Y por qué no podía? Porque se le olvidaron. A Dios se le olvida el pecado. Si Dios se acordara del pecado, el cielo sería un infierno. ¿Qué tal Dios toda la eternidad diciendo: usted no se las deje, usted hizo esto, y usted cuando estaba allá en la tierra hizo lo demás allá? El cielo sería un infierno. Dios se olvida del pecado totalmente. Y yo digo, por molestar un poquito, claro, que las mujeres no fueron sacerdotes, porque si fueran sacerdotes se acordarían de los pecados de todo el pueblo y vivirían pensando en eso todo el día. Entonces sería como incómoda la cosa. Por eso Dios se hizo hombre, no mujer. Como hombre se le olvida todo, y como sacerdote tiene la gracia de no acordarse de nada. Es una maravilla. La gente ya le dice a uno: Padre, yo me confesé con usted hace 5 años. ¿Qué va a acordar, mijito? Todo el mundo peca igual. Todos los pecados son los mismos. En esto del pecado no hay creatividad, ni hay tampoco cosas originales. El único pecado original fue el de Adán y Eva. Todos los pecados son iguales. El que se confesó antes que ustedes tiene los mismos que usted tiene y los mismos que el siguiente. Entonces, en esto del pecado hay una rutina. Se le da la vuelta a los pecados muy rápidamente y se desecha y se olvida. Si no, ¿qué tal uno confesando 15 horas diarias para un primer viernes como era antes, o para Semana Santa, y sale uno del confesionario? ¿Qué tal que uno se acordara de todo lo que oyó? Se volvía loco. Gracias a Dios existe ese perdón y ese olvido. Perdón significa olvido. Por eso Dios se olvida y nosotros tenemos que aprender a olvidar, a no vivir rumiando las injusticias, los rencores, los resentimientos, los fracasos, todas las cosas que nos han hecho sufrir. Vivir rumiando esas amarguras le hace a uno mucho daño. Así es, padre. Tenemos una llamadita desde Nariño, padre. Marta, muy buenas noches, bienvenida. Marta. Gracias, buenas noches. Marta, bienvenida. Para participar en este maravilloso programa de Me Abierto. ¿Aló? Buenas noches. Sí, Marta, buenas noches, bienvenida. Gracias. Estoy muy emocionada por participar en este programa tan especial que me ayuda a incrementar un poco más la fe. Soy una persona que ha tenido este procedimiento de conversión y he tratado en lo posible de llevar en mi propia vida la medicina más adecuada, que es el perdón para mi alma. Lastimosamente, y a Monseñor quiero pedirle su bendición y que me aclare por qué cuando realmente nosotros queremos intentar olvidar a esas personas que nos hacen tanto daño y que de corazón hemos puesto en el sagrario y hemos perdonado, pero no podemos volver como a retomar esa amistad o esa serenidad con esas personas. Es algo que he querido y vengo trabajando desde hace mucho tiempo, porque he recibido daño de mis propios cercanos. Entonces es algo complicado y quisiera saber cómo hago, por qué es tan difícil. Sé que para nuestro Señor es grande tener esa fortaleza de olvidar el pecado que nosotros tenemos y que le ofenden tanto. ¿Y por qué para nosotros en esta humanidad se complica? Marta, y concretamente tu pregunta es ¿cuál? Pedirle a Monseñor que me regale esa explicación de dónde tomo la palabra del Señor. ¿Cómo perdonar?
porque ya lo he hecho. E incluso no siento ni rencor ni rabia a esas personas que me han hecho tanto daño. Pero cuando el solo hecho de encontrarlas o de oír de ellas perturba mi corazón. Ok, Marta, perfecto. Pues muy querida, muchas gracias por comentarnos lo que nos estás comentando. Y sí, eso le sucede a mucha gente hoy en día. Tenemos la dificultad para perdonar, comprendemos y entendemos lo que significa el perdón, sabemos cómo es el proceso para perdonar, pero finalmente no sabemos cómo hacer. Lo primero que te podría decir, mi querida Marta, es que perdonar significa el poder recordar lo que te han hecho sin odio en el corazón, sin que te lastime el corazón, sin que te duele el corazón. Los recuerdos van a estar allí y siempre van a estar allí, pero el perdón significa poder quitarle ese poder que tiene esa persona o esa situación que te hizo daño, y de esa manera podemos empezar a vivir una vida nueva. Pero Padre, ¿qué le podemos decir a Marta para que pueda vivir más plenamente el perdón y no tenga que vivir con ese dolor en su corazón de que quiere perdonar pero que de alguna manera no ha podido lograrlo? Yo doy consejos muy sencillos y muy chiquitos, pero que si se ponen en práctica son milagrosos. Por ejemplo, una persona que no puede perdonar a alguien, a su papá, a su mamá, a alguna exnovio, alguna novia, yo les digo: recen una Ave María todas las noches por ese enemigo suyo, diciendo: en el nombre de Jesucristo yo lo perdono. Y una Ave María todas las noches. Verá el milagro del Ave María. A las pocas semanas vienen: Padre, esa Ave María sí es poderosa. En poquitos días todo cambió en mi casa, yo pude perdonar y todo se arregló. Es un pequeño consejo: rece una Ave María por su enemigo todas las noches, diciendo: en el nombre de Jesucristo lo perdono. Ahora, cuando se puede hacer una sesión de reconciliación, eso ya es más fuerte. Llega una persona y tiene unos 3 horas diciéndole quejas de su terrible marido, y después 1 hora y media, porque las mujeres hablan más que los hombres, entonces 1 hora y media hablando de los terribles defectos de su esposa. Entonces uno lo llama a ambos al tiempo: bueno, usted ya dijo todo lo que tenía que decir. Sí, Padre. Y usted dijo todo lo que tenía que decir. Sí, Padre. Entonces yo les voy a dar la separación, pero primero les voy a pedir un favor: que se perdonen. Ahí quedan inmediatamente tiesos como una estatua de sal. Que se perdonen. Usted, mi amigo, le pide perdón a su esposa por todas las cosas. Ah, Padre, yo no tengo nada que pedir perdón. Pues todo lo que hemos oído y todo lo que no sabemos. Está bien, bueno, está bien, Padre, si no, no vamos a salir nunca de aquí. Está bien, mija, yo la perdono. No, yo no le pregunté si la perdona, sino si pide perdón. Ah, eso sí es más difícil, Padre. Bueno, después de otra 1 hora y media logramos que el marido pida perdón. ¿Y usted, mi señora, usted lo perdona? ¡Ah! Después de toda la cosa: yo no le he hecho nada. Es que como el padre no ha sido casado y no sabe lo que es aguantarse los 40 años, entonces al fin logra uno que la pobre señora diga: está bien, sí le pido perdón. ¿Y usted la perdona? Claro, Padre. Es lo que llamamos los 4 perdones. Él pide perdón, 1, y perdona, 2. Ella pide perdón, 3, y perdona, 4. 2 que se piden, 2 que se dan. Cuando uno logra que se den esos 4 perdones, el milagro está hecho. Les aseguro, el milagro está hecho. Les digo: sí, yo les doy la separación, pero primero quiero oír con mis orejas que ustedes dicen: sí, yo te perdono, sí te pido perdón. Cuando hayan pronunciado esos 4 sí, salen de mi oficina, mientras tanto no. Entonces, sí se piden perdón, sí se perdonan. Cuando han dicho sí pido perdón, sí pido perdón, ambos, cada uno por su lado, ambos, los 4 perdones, no vuelven nunca a la oficina. La palabrita de perdón es el milagro. Es el milagro.
Es el milagro de la palabra, pero él tiene que decir sí, que se oiga, que lo oiga toda la sala. Sí, sí perdono, sí pido perdón. Cuando se pronuncian los 4 síes, sí pido perdón, sí perdono, sí pido perdón, sí perdono, no hay nada más que hacer. Ustedes no se pueden imaginar los casos que he tenido yo. Él está jurando que no vive más con esa arpía. Ella está jurando que no se aguanta ni un día más a ese monstruo. Están que se pegan un tiro, están que se matan, no se pueden ni siquiera hablar ni mirar a los ojos. Yo les exijo los 4 milagros de los 4 sí del perdón. Tú pides perdón, tú perdonas, tú perdonas, tú pides perdón. Salen de gancho. Se da el milagro, Padre, la reconciliación. Salen de gancho y no vuelven nunca. Así es. Padre, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Tenemos una llamada desde Bogotá. Humberto, muy buenas noches, bienvenido. ¿Humberto? ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches, Humberto, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo ha estado? Padre, hacía unos 20 años yo tuve un retiro espiritual allá en Zipaquirá y de verdad no lo había visto hasta hace una semana anterior. Y recuerdo que en ese retiro espiritual el Padre nos decía lo siguiente: el día que lleguemos al cielo, toca no defender el pecado porque nos condenamos. Yo recuerdo en esa predicación que él, hace 20 años, yo estuve allá a un retiro espiritual, y él siempre nos recalcaba en eso, de que el día que lleguemos allá ante Dios, no hay que defender el pecado. Es como cuando uno se va a confesar. Uno no tiene que echarle la culpa al otro, sino es yo fui el que cometí el pecado, y eso es lo que tiene que hacer para la confesión. Y recordar que ojalá pues todos los sacerdotes en las predicaciones siempre insistieran que ningún ser humano puede ir al cielo en pecado mortal. Ningún ser humano. Digamos, yo por experiencias o cosas que he visto, y Dios ha regalado en este sencillo y simple hombre, que yo tan solo pues una vez que le sucedió a un muchacho, y el muchacho pues un día esto os cuento un testimonio tan fuerte, pero ya digo, bendito sea Dios que Jesús instituyó el sacramento de la confesión, y eso es lo que no hemos entendido. En las preguntas que ustedes hacen se nota que las personas no están catequizados. Así es. Y una persona que no esté catequizada ni evangelizada pues habla pues como al talento, pero cuando uno de verdad ya ve y cree en los sacramentos, que cree quién los instituyó, es cuando está convencido. Ya aquellas personas que se separan de la Iglesia Católica, hablen lo que hablen, eso para uno ya no tiene valor. El valor sí de verdad lo encuentras en el Catecismo, el Nuevo Testamento y sacerdotes que están convencidos en los sacramentos. Gracias y que pasen buena noche. Sí, Humberto, un abrazo. Dios te bendiga, muchas gracias. Quiero pasar rápidamente a otra llamadita que tenemos. Douglas, muy buenas noches, bienvenido. Sí, aló. Aló, Douglas, bienvenido, muy buenas noches. Sí, muchas gracias desde Cali. Quiero agradecerle el programa tan excelente al Padre Umaña. Yo estaba cometiendo un error, yo a veces me paraba en las emisoras a escuchar a los pastores de otras iglesias, porque me parecían algunos puntos interesantes, pero empecé a escuchar tantas inconsistencias con nuestra fe católica que yo definitivamente dejé de escucharlos y frecuentarlos, porque es que escuché una cosa que me pareció muy escandalosa. Un pastor de una iglesia por la televisión decía que la cruz de Cristo era un accidente, que esto no era un paso necesario, sino que era un accidente. Entonces me escandalizó mucho eso. Yo voy a colgar y estaré pendiente, y lo felicito mucho. Una feliz noche, gracias. Muchísimas gracias, Douglas. Padre, ¿qué le podemos decir a Douglas frente a esto que escuchó? Que la cruz de Cristo es un accidente. La cruz de Cristo
es el centro del sacrificio redentor del mundo. Por eso San Pablo dirá, yo me glorío en no predicar nada diferente que Cristo y Cristo crucificado. Eso es muy importante porque es el centro del corazón de Cristo de la cruz, y nuestro Señor se lo repitió muchas veces en la vida pública a los apóstoles. Subimos a Jerusalén donde el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores, etc. La pasión y la muerte eran el corazón del corazón de Cristo, eran el centro de su misión, eran el máximo de su amor, eran lo último en su entrega. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, los amó hasta el fin, dice San Juan. Entonces, decir que es un accidente es ignorar totalmente la esencia del sacrificio redentor de Cristo, que está centrado precisamente en la cruz. Así es, Padre. Eso es algo bien importante que me parece que valía la pena aclarar, y le agradecemos a nuestro televidente por haber hecho ese comentario, porque vale la pena. Yo también lo he escuchado muchas veces de otros hermanos separados. Tenemos una llamadita desde Cali. Livia, muy buenas noches, bienvenida. Amiguitos, excelente todo, buenas noches, sí, ustedes Livia. nos están iluminando muy bien. Para participar en este tema es que yo digo, no hay resurrección sin Viernes Santo. Y Livia, segundo, te voy a pedir un favor. felicitar al Padre que nos está orientando tanto, que haga más programas con este Padrecito tan hermoso, iluminado por el Espíritu. Sí. Sí, no, te quería pedir el favor que nos escuches únicamente por el teléfono para que también podamos tener aquí un buen retorno. Y segundo, pues... ¿Aló? Ah, ya, qué pena, sí. Bueno, y otra cosita es que yo digo una cosa, por ejemplo, para todos los católicos del mundo entero, es que nosotros, ignorantes, futuros protestantes, los católicos debemos estar con el catecismo, con la palabra, estar con los sacerdotes y con estos programas para que nosotros seamos inteligentes, hombre, y podamos saberlo, ¿verdad? El que ama a Dios lo hace amar y lo respeta y lo hace respetar. Entonces, muchas gracias, y que por la cruz se llega al cielo. Dios los bendiga, y por la Santísima Virgen, Dios los bendiga. Lo mismo a ti, Dios te bendiga. Un abrazo a todos nuestros queridos hermanos en Cali. Alexandra, la experiencia como laico frente a la confesión, frente a ese sacramento de amor, rápidamente, ¿tú qué le puedes aconsejar a nuestros televidentes? Mira, la confesión es uno, como hablamos al principio, de los milagros más grandes. Nosotros debemos acercarnos a la confesión. Nosotros tenemos la gracia de que en la comunidad tenemos días, momentos en que oramos por las personas, y se hacen oraciones de sanación, oración de liberación, porque casos llegan, y llegan muchos casos. Y hemos visto que lo primero es que cuando la persona va sin confesión, hasta que no se confiesa, es prácticamente imposible. Y lo segundo es que cuando está en el momento de la liberación, si la persona tiene rencores en su corazón, tiene que expresar su deseo de perdonar para que pueda ser liberada. O sea, si la persona no expresa su deseo de perdonar, quiere seguir guardando rencor, quiere seguir con odios, la persona no se libera. Es muy difícil. Entonces, es muy importante. Nuestro Señor decía, ve y no peques más, muchas cosas así que condicionan la gracia que se está dando en ese momento. Esa es una de las cosas más importantes. Y lo otro, no tengamos miedo a acercarnos al confesionario. El hijo pródigo, cuando el hijo pródigo regresa, hace una fiesta enorme. Realmente lo que él busca es que nosotros lo volteemos a mirar. Cuando estamos sin confesión, estamos viviendo un infierno. Cuando estamos en pecado, cuando nuestro Señor nos coloca como lo que Él nos aconseja, los mandamientos. Los mandamientos es como cuando un papá le dice, mira, no metas los dedos en el enchufe porque te va a coger la luz. No es porque nos quiera decir, ay, no, aquí lo voy a tener a usted encerrado, que no puede hacer nada. No,
es para prevenirnos de que no tengamos sufrimientos y dolores. Cuando uno está en gracia de Dios es feliz. Y en esa línea, en la línea de la gracia de Dios, Padre, quisiera dedicar este pedacito, este segmento del programa a algo que me parece muy lindo. El perdón es sinónimo de misericordia. La misericordia de Dios es infinita. El perdón es un acto de amor profundo. Y Juan Pablo II, y usted, Padre, lo ha estudiado muy bien, quisiera preguntarle un momentico sobre eso. Abordó el tema de la misericordia como de una manera muy profunda. Y quisiera, Padre, tenemos que ir a una pequeña pausa, pero al regresar, quisiera, Padre, que usted nos ilustrara un poquito sobre la misericordia de Dios, sobre Juan Pablo II y su relación con el perdón. Esto será en un segundo, ya volvemos. Bueno, regresamos nuevamente y, Padre, ahora sí, quería hacerte la pregunta concreta frente al preámbulo que hicimos antes de ir a la pausa. Juan Pablo II escribe una encíclica bastante importante basado en la misericordia. La tituló Dives in Misericordia. Padre Fernando, ¿por qué es tan importante esta encíclica que su santidad Juan Pablo II escribió? Juan Pablo II escribió, si no recuerdo más, 14 encíclicas. 3 sobre la Trinidad, una sobre el Padre, una sobre el Hijo y una sobre el Espíritu Santo. La encíclica sobre el Padre es sobre la misericordia, se llama así, Dives in Misericordia, que quiere decir Dios Padre es rico en misericordia. La encíclica del Hijo de Cristo es Redentor Hominis, Redentor del hombre, y la encíclica del Espíritu Santo es sobre el don del Espíritu Santo, Fidei, se llama, se me olvida en este momento. Eran las 3 encíclicas más importantes de Juan Pablo II, la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo. La encíclica del Hijo, la encíclica del Espíritu Santo la publicó precisamente en los comienzos de su pontificado, cuando quería poner a la luz del mundo las riquezas de la misericordia de Dios. Y curiosamente el Papa murió en el día de la misericordia, el sábado por la tarde, cuando ya se estaban sonando las campanas que anunciaban el domingo de la fiesta de la misericordia, una semana después de su muerte. El Papa muere en el momento en que publica la encíclica sobre la misericordia. Y él lo repitió muchas veces: mi pontificado está marcado por la misericordia de Dios. Padre, bien podemos decir que una de las expresiones y de los regalos más grandes de la misericordia de Dios es precisamente el perdón que nos concede. Sí. Yo creo que definitivamente no es que podamos decir, es que es la máxima manifestación del amor de Dios, es su misericordia. Nunca comprenderemos la grandeza de la misericordia de Dios. Hay un santo alemán, austríaco, que dedicó toda su vida a difundir la predicación de la misericordia de Dios, Padre Kentenich, y es una maravilla todo lo que él realizó a través de la misericordia. Para él la misericordia resume todos los misterios de Dios. Para él la misericordia es lo máximo. Está allí encerrada todos los planes. Los planes de Dios creador son planes de la misericordia, porque Dios crea una humanidad que le iba a traicionar y que lo iba a crucificar, y sin embargo nos amó igual y nos dejó esa herencia infinita de su misericordia. Lo mismo Cristo. La muerte de Cristo es un acto de infinita misericordia, porque es una
una resurrección redentora para perdonar los pecados. El Espíritu Santo igual, toda su acción es una acción de renovación. Sí, Padre. Y es algo muy bello, es algo muy bello. Bueno, ya estamos entrando en los últimos minutos de este programa y quisiera ir redondeando ya para entrar a despedirnos. Rápidamente, Alexandra, ¿qué le podemos decir a las personas con miras a la preparación, a vivir una buena preparación, que realmente podamos llenar los confesionarios esta semana y podamos gozar de ese infinito regalo que es la misericordia de Dios a través del perdón, de la reconciliación? Bueno, misericordia significa poner el corazón en la miseria del otro, que es lo que hace Dios, pone su corazón en nuestra miseria. Confiando en esa misericordia, yo aconsejo siempre hacer una listica, un examen de conciencia, escribir lo que nos acordemos, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para limpiar totalmente, para quedar completamente limpios. El santo cura de Ars, el santo cura de Ars fue una mujer a preguntarle que su esposo, ella había orado toda la vida por muchos años por su esposo, y su esposo se suicida, se manda por un puente, y entonces ella va desesperada y le dice, ¿cómo así? Si yo oré muchísimo por mi esposo, y le dice, entre el puente y el río estaba la misericordia de Dios. Porque tenía mucho miedo que se hubiese condenado. Que se hubiese condenado, exacto. Entonces tenemos que tener esa confianza. Yo tuve la gracia de, tuve una experiencia con un mendigo, y con el cual hablamos muchísimo de la parábola del hijo pródigo, y él decía eso, este mendigo me decía, es que lo más importante es no morir rechazando el amor de Dios, sino aceptar el amor de Dios. Así es importantísimo, y con este mensaje me parece que podemos dejarlo en el corazón de nuestros televidentes, y les dejamos ese pedacito de amor de Dios allí, esa espinita en el corazón, para que acudan a los confesionarios, para que se preparen, para que hagan una muy buena confesión y busquen el perdón de Dios, la misericordia divina que está ahí brindándose, es gratis en el confesionario y está esperando por cada uno de nosotros. Antes de despedirme, Padre Fernando, quisiera darle las gracias por estar aquí. Sé que ha hecho un esfuerzo grande por estar aquí, ha tenido un pequeño problema en su voz, un pequeño resfriado, pero sin embargo ha querido aquí venir con mucho cariño a ilustrarnos y a enseñarnos. Padre Umaña, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. No nos cansamos de aprender de usted, Padre. Regálenos su bendición, por favor. Gracias por invitarme. Estoy feliz de poder dar este testimonio. La bendición, entonces, el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Y a ustedes, queridos amigos, queridas amigas, los esperamos de hoy en 8 días, cuando estaremos con mucho cariño preparando un nuevo programa de interés para ustedes aquí en Teleamiga, aquí en De Cara al Catecismo. Muy buenas noches, un abrazo.